qué alegría, qué aire libre, cómo se respira de bien aquí. Ay, en el programa de hoy, amigos y amigas, vamos a hablar de esa libertad, vivir sin miedo, gozar de la vida, porque el hombre, la mujer, no temen más que a sus propias palabras. Y hoy vamos a apartar los miedos, vamos a resolverlo, vamos a ver de dónde vienen esos miedos, esas fobias. Y en la sección de familia vamos a hablar de la ley del padre, la importancia del padre en cada uno de nosotros. Así que os espero, quedaros en este programa que va a ser apasionante. Vais a descubrir muchas cosas y espero que volemos sin alas. Pum 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 pum. Bueno, amigos y amigas, estamos hoy en nuestra sección de Salud para Todos y vamos a hablar de los miedos y las fobias. Sí, los miedos. De alguna manera, a todos el miedo nos paraliza, ¿no? En el sentido de que nos hace enfrentarnos a algo externo que o bien tomo el camino de la huida o afronto esa situación, ¿no? Lo que ocurre es que a veces el miedo nos puede llegar a paralizar. Y claro, demasiado miedo, ¿no? Estar un poco asociado a situaciones de miedo también nos hace disminuir el sistema inmune. Entonces, con tanto miedo no se puede vivir, ¿no? El miedo es necesario, pero de manera que nos protege, como un instinto de conservación. Pero ya vivir en ese miedo constante estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y cuando hablamos de miedo y de fobias, también voy a introduciros la angustia, que ya la tratamos en otro lugar. Y la angustia dijimos que era un miedo a una cuestión interna, es decir, a deseos reprimidos, inconscientes en nosotros, que no podemos saber de ellos solamente por los efectos, ¿no? Por ese despliegue de síntomas que aparecen en la angustia, taquicardia, sudoración, vértigo, ¿no? Ante situaciones nuestro cuerpo habla, pero habla de un deseo reprimido que yo no puedo gestionar y que aparece en mí en forma de angustia, ¿no? Y está hablando de una satisfacción sustitutiva, es decir, es como una solución a ese deseo reprimido que yo temo, ¿no? Hay un temor a que aparezca ese deseo, siempre aparecen disfrazados. Y claro, son deseos del orden de reprimido, hostilidad que no tolero, deseos prohibidos que no tolero, ¿no? Y que se aparecen así. Vemos que el ser humano somos complejos. Y en las fobias siempre está asociada esa angustia. Entonces en la fobia también, digamos que Freud nos hablaba que es un miedo a no tener miedo. De alguna manera nos limita, ¿no? Es como un desplazamiento en el que en ese objeto externo, como los animales, la tormenta, la oscuridad, esos medios de locomoción, ¿no? Como el tren, como el coche, también el ascensor, por ejemplo, nos está hablando de un desplazamiento que hay de un deseo interno reprimido, ahí está la cuestión de la angustia, del que yo no puedo huir, porque de mí mismo no puedo huir, pero lo desplazo en otro lugar y de ese otro lugar sí puedo huir. Pero en realidad habla de un miedo que no está puesto en mi lugar. Y claro, para hablar de esto es interesante que también señalemos que no podemos, ¿no? Es perjudicial de alguna manera exponer a las personas a situaciones que le producen angustia. No se curan así las fobias. No es porque esa persona no entienda que un ascensor no le puede pasar nada o que porque se suba en el coche o conduzca no le va a ocurrir nada. No es una cuestión de razonar, ¿no? No es cuestión de razonamiento, de decirle lo que tiene que hacer, los peligros que va a ocasionar. Es algo que cursa de manera irracional y de manera inconsciente. Inconsciente quiere decir que yo no lo puedo manejar y que tiene que ver con esos deseos reprimidos que dan cuenta de esa complejidad que en todos nosotros hay. Entonces, exponerle a un peligro así, vamos a aumentar la angustia, incluso va a ser muy perjudicial para la persona, porque no es ese miedo a ese ascensor, no es ese miedo a ese avión. Aviones no caen todos los días un número grande de aviones. Sabemos que hay cierto peligro, pero cuando ya te incapacita, cuando ya no puedes realizar ciertas actividades, incluso cosas que hacías en la vida cotidiana, como salir a la calle, como en la agorafobia, ya estamos hablando no de ese miedo a salir a la calle, es que hay un desplazamiento, hay algún miedo interno que no está puesto en su lugar y que se desplaza ahí, a digamos, ese objeto fóbico, ¿no? Por eso en psicoanálisis no hablamos de el objeto en sí, ¿no? No es el objeto el que te produce el miedo, sino que hablamos de esa posición fóbica, ¿no? De esa posición de cómo reacciono ante mis deseos. Es un mecanismo la fobia, el desplazamiento. Entonces, para que veamos un ejemplo de esto, ¿no? Porque son temas un poquito complejos, para que veamos esto,
voy a hablaros de la fobia de un niño de 5 años, en el que el niño tenía, a lo largo del tratamiento, que recibió un tratamiento psicoanalítico, vemos cómo el niño en un momento determinado tenía mucho miedo a ser bañado, una fobia a ser bañado. Y claro, lo que realmente escondía esa situación de miedo a ser bañado, miedo a bañarse, ¿no? Fobia al agua, estaba hablando de una situación en la que él, en esos avances, ¿no? en la familia, ¿no? Pues tuvieron una hermanita. Entonces esa hermanita, la madre bañaba a la hermanita en la bañera. Entonces, claro, él tuvo deseos, se descubrió a través del análisis, ¿no? De esa interpretación, de esa escucha analítica que nos habla de esos deseos reprimidos que transmutan, transforman esos deseos en algo que mi conciencia lo permita. Entonces el niño tenía miedo a bañarse porque en realidad cuando la madre bañaba a su hermanita había abrigado deseos de que la niña cayera y le pasara algo, porque claro, los celos son infantiles y vemos que cuando viene un hermanito a la familia, pues de alguna manera se siente pues como que le han quitado el trono que tenía y ese amor a mamá, ¿no? También este niño tenía un miedo a los caballos, ¿no? A que le mordiera un caballo. Y claro, también visto así, podríamos decir, parece absurdo que tengas miedo que te muerda un caballo. ¿De dónde puede provenir, ¿no? Y a través del análisis se fue descubriendo, transformando esa situación en la que nos decía que el miedo a morder a los caballos en realidad era como un desplazamiento de la figura del padre. Es decir, los animales de alguna manera son como un eslabón, como una similitud entre lo que son las figuras de las personas y las figuras de los animales. Entonces era como una sustitución de esa figura del padre. Digamos que en el niño había mucha función madre y no estaba puesto ese límite, esa separación con la mamá, porque claro, los niños abrigan deseos a ese primer amor y necesita que venga un no para establecer ese límite, esa orden en todos nosotros. Entonces, cuando en ese nacimiento y en ese, digamos, ese desarrollo afectivo sexual familiar, pues el primer amor es la mamá y tiene que venir el tercero a interrumpir a hacer que desvíe la mirada, ¿no? Y que pueda también identificarse con el padre. Entonces, en el niño, en ese entretejer, ¿no? De su crecimiento, pues llega un momento en que hay una ambivalencia hacia el padre, es decir, al igual que lo quiere, también le teme, pero en ese momento, en esa familia, pues digamos que ese deseo, ese temor, por así decirlo, no estaba puesto en su lugar, no temía a ese padre, ¿no? Que también es necesario para establecer esos límites. Entonces aparecía como forma de fobia, ¿no? Cuando en realidad hablaba de ese temor al padre que no estaba puesto en su lugar. Hay dos tipos de fobias, ¿no? Podemos decir las fobias ocasionales y las fobias comunes. Las fobias comunes pues son a la oscuridad, son bueno, las serpientes, a las tormentas, ¿no? Digamos que son miedos que todos de alguna manera pues tenemos cierto respeto, cierta resistencia, ¿no? Por así decirlo, a ese tipo de miedo, ¿no? En todos nosotros aparece pues también como una estela de esa cuestión infantil, ¿no? Por ejemplo, ese miedo a la oscuridad, a la soledad. Pero claro, cuando ya es más exagerado, ¿no? Cuando ya de alguna manera pues nos impide, ¿no? O nos aterroriza, nos paraliza, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque el que uno tenga respeto a ciertas cuestiones no tiene por qué paralizar tu vida. Cuando ya paraliza tu vida, cuando ya no te permite avanzar y te paraliza, ya estamos hablando de ese desplazamiento que decíamos. En realidad no es a eso, en realidad es a otra cosa que no puedo verbalizar, no puedo transformar en palabras y que está hablando de un peligro que yo no puedo huir y que lo pongo ahí para poder escaparme de eso, ¿no? Porque la angustia se manifiesta en el cuerpo, pero en la fobia ya esa angustia se encapsula, se desplaza en otro lugar para que yo pueda escapar de eso, ¿no? Es un mecanismo psíquico. También están las fobias ocasionales, ¿no? Las fobias ocasionales pues son fobias que son elementos de la vida cotidiana que no tienen por qué tener miedo, ¿no? Una cosa es que te ocurra a lo mejor que se para el ascensor y uno se quede encerrado y a partir de ahí desarrolles una fobia, ¿no? Porque en realidad no estás hablando de la fobia, estás hablando de otra circunstancia, porque digamos que el primer lugar de desplazamiento, ¿no? Si hablamos del coche, del ferrocarril o el ascensor, que habla de la claustrofobia, es esa figura de la función madre, ¿no? Entonces es como un habitáculo que a uno le asfixia. Entonces estamos hablando de cuestiones que tienen que ver
con cómo yo de alguna manera entro en el mundo, ¿no? Renuncio a ciertos deseos cada vez en mi vida, y si aparecen esa fobia y esos miedos es que hay algo que no está puesto en mi lugar y que estoy hablando de un miedo que no puedo transformar y que lo pongo ahí. Entonces no es para que yo me enfrente al ascensor ni para que me enfrente al avión y que vea que no pasa nada. En realidad no es una cosa de pensar que no pasa nada, sino que realmente lo que me pasa es que las personas tememos a nuestras propias palabras, a nuestros propios deseos, pero no cualquiera, sino a esos deseos reprimidos que, claro, de alguna manera, pues es una energía, es una fuente de energía que salen al exterior y en esta ocasión, pues en forma de síntomas. Entonces, ¿qué solución hay para los miedos y las fobias? Pues ya hemos visto que la solución requiere de que una persona, pues, digamos que de alguna manera pueda elaborarlos con la escucha psicoanalítica, porque esos miedos, esas fobias, ¿no?, están hablando de cuestiones que la persona no puede resolver y que las desplaza ahí, y es una solución en la mejor manera que puede en esos momentos, pero tiene que solucionarlo elaborándolo a través de la palabra, simbolizando, ¿no? Y a través de esa interpretación va a poder producir otra posición diferente ante sus miedos y ante sus deseos, ¿no? Porque el deseo en realidad es un miedo, ¿no? Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este espacio y seguimos en el próximo. Pum 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 pum. Hacernos preguntas a cada instante para poder avanzar no es una buena manera de avanzar. Los dientes de alegría, de alegría. Debo pum 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 pum. Estamos en nuestra sección de familia, amor y familia, y hoy vamos a hablar de la importancia del padre. Claro, cuando hablamos de la importancia del padre, nos preguntamos qué significa un padre, porque claro, padre se nos puede venir a la mente una persona de género masculino, pero aquí no vamos a hablar de géneros, porque sabemos que las familias son muy diferentes, es decir, puede haber familias monogámicas, familias con, digamos que con el mismo género ambas personas o diferentes, ¿no? Entonces no estamos hablando aquí de la apariencia, no, sino que estamos hablando de las funciones. Hay una función madre y una función padre. Claro, la función madre es la cuidadora, ¿no?, la persona que cuida, que puede ser un hombre, una mujer o uno mismo puede desempeñar ese papel en diferentes momentos, ¿no? Entonces es necesario para el niño porque el niño nace vacío, ¿no? Hay una posibilidad humana y claro, necesita que otras personas le amen, le deseen y le proporcionen esos cuidados para que pueda crecer. Pero claro, llega un momento en el que eso llamamos que es la célula narcisista, y llega un momento en el que para el buen desarrollo de esos hijos es necesario que pueda desviar su mirada de mamá, de esa función mamá, y de alguna manera tiene que haber como un desprecio, como una decepción para entrar en el mundo, para que pueda desear más allá de esa madre, ¿no? Por eso es importante que en esa función madre pues, pueda haber algún tercero que interrumpa esa función. Es decir, tengo que ir a trabajar o viene papá o tengo que hacer otra cosa, ¿no? Es algo que desvíe la mirada, que no solamente son uno. Entonces, esa función padre es tan importante, ¿por qué? Porque la función padre también nos va a poner el límite, nos va a marcar la ley, el no. Función padre es el símbolo del no, es decir, no. Hay cosas que no se pueden, hay otras que sí, pero no. Es, por ejemplo, cuando le dice el papá no. La mamá no es tuya, la mamá es mía, ¿no? En el sentido de que hay ese amor que se produce, que es el primer amor, la mamá, tiene que haber una decepción para poder identificarse pues, luego a otras figuras en su crecimiento. Entonces, la función no, la límite de la ley, nos lo pone ese tercero que es la función padre. Y va a ser tan importante, ¿por qué? Porque en la familia digamos que es la primera célula de la sociedad.
Entonces, problemas en la función padre, luego se va a determinar, luego se va a poder ver que va a haber problemas pues, con la ley, con el maestro en el colegio, con la policía, con la ley, ¿no? Que digamos que tiene que interiorizarse en mí, que hay cosas que se pueden y cosas que no. Y eso se hace a través de ese lugar. Y claro, la función padre es la función madre es la que le da ese lugar. Y en esto os voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque función padre no quiere decir que haya alguien físicamente al lado, ¿no? Porque si esa persona, si esa madre de alguna manera ningunea a esa persona que hace esa función, es decir, dice tu padre no te quiere o tu padre es tonto, ¿no? De alguna manera lo desprecia, hay un desprecio hacia el padre, no hay un consenso entre ellos, una relación adecuada en el que se puedan poner cada uno en su lugar o le quite la autoridad, pues realmente ese niño psíquicamente o esa niña no tiene padre, ¿no? Digamos que se constituye de manera psíquica, no es una figura que esté a mi lado. Y a veces vemos cómo es complejo esta cuestión porque en este acercamiento, en esta relación con el niño, a veces es difícil para esa función madre separarse del niño, darle un lugar al tercero. Pero vemos que es muy importante porque también tiene que ver con esas cuestiones que estamos hablando de la instauración de la ley, ¿no? En la persona, puede ese niño poder tener problemas digamos que en ese desarrollo con la ley, ¿no? Puede haber cierta perversidad en ellos, en ese sentido, de cometer delitos, ¿no? Pero claro, vemos que no es tanto como sea tu familia, sino que también esa ley también se va instaurando en la sociedad. Por eso es tan importante pues, el papel que también pueden hacer otros socializadores, ¿no? A lo mejor no ha tenido un padre físico, pero ha habido otra persona que ha hecho esa función. Está el tendero de la esquina, ¿no? Todos pues, de alguna manera contribuimos también a que el buen desarrollo psíquico pues, se lleve a cabo, ¿no? Hay personas que no se pueden, pero con otras sí. Y siempre hace falta ese no y que es muy necesario para desarrollarnos como personas, ¿no? Porque después de ese es el complejo de Edipo, ¿no? Que atravesamos esa separación de mamá y digamos que esa apertura al mundo, ahí vemos que se instaura en nosotros esa ley y nos va a permitir pues, que podamos convivir con otros. Sobre todo eso, marcar la diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre esa familia y también el mundo, ¿no? Y que tenemos que ser capaces de sustituir y en nosotros instaurar esa ley que es, al fin y al cabo es una ley universal, ¿no? Que nos hace pues, poder convivir con otras personas. Y es muy necesario la función padre en todos nosotros porque es el heredero de esa educación que nos transmite y nos permite pues, instaurar en nosotros pues, ese discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Así que bueno, hemos visto la importancia de la función del padre. Nos vemos la próxima. Algo de miedo tengo. Algo de miedo tengo, o mucho. Vivo como asustado, como si no hubiese pagado los impuestos, como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo. Qué mal que le he pasado, pero qué mal, agachándome todo el día para evitar el balazo que sería certero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años agachándome. Era la parte de las cloacas que sobresalía, con la cabeza a ras del suelo conocí el amor, con la cabeza torcidita para ver llegar al agresor, descubrí sus piernas de brillantes desnudos. Quise besar sus nalgas de nácaro delirio y mis labios besaban con fervor la vereda. La bella mujer se burlaba de mis cosas, hacía como que bailaba sobre mi cabeza y me tiraba un beso con la mano al partir, indiferente,
como si yo pudiera alcanzar algún beso. Después, al trote, movía sus caderas con intención, diciéndome tal vez que si la amaba, la siguiera. Le pregunté al primer transeúnte si me ayudaba a levantarme, y el pobre con ternura me preguntó: ¿por qué? ¿Acaso te preocupa algún sueño de amor? Es un amor sin límites, le dije al caminante, un amor que alejándose me quiere en libertad, libre de pies, de manos, de palabras, todo para el amor.